Hola, ¿qué tal? Saludos desde nuestro Centro Mundial de Noticias en Teherán. Ya vamos más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Vamos al porqué de las noticias. El líder de la Revolución Islámica de Irán emitió un mensaje con motivo de la peregrinación anual del Hajj. Asegura que la ceremonia está al servicio del mejoramiento de la humanidad y contra los planes enemigos. Palestina denuncia en la ONU el silencio de la comunidad internacional ante la expansión de los asentamientos ilegales del régimen de Israel en Cisjordania ocupada. La CELAC se reúne en Caracas y define planes comunes en ciencia y tecnología para el desarrollo de sus Estados miembros. Conocidos los temas del día, vamos a los detalles. Ya se los anunciaba, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas pide una reducción de la espiral de violencia en la Cisjordania ocupada, mientras aumentan las atrocidades del régimen de Israel contra los palestinos. Palestina exige medidas prácticas y también critica la inacción de la comunidad internacional. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en un mensaje con motivo de la peregrinación anual del Hajj, consideró a la Kaaba como punto focal y centro principal de atención a todos los musulmanes y los ritos del Hajj, pequeña muestra de la extensión y diversidad del mundo islámico que pueden estar al servicio del mejoramiento de la comunidad humana y de la salud y seguridad de todas las personas. Afirmó que el Hajj puede invalidar y neutralizar todos los planes de la arrogancia y el sionismo para el hundimiento moral del hombre de hoy y del mañana. El ayatolá Jamenei hizo hincapié en que los dos pilares principales del mensaje del Hajj son la unidad y la espiritualidad, que son la garantía de que el mundo islámico progrese material y espiritualmente y proyecte su luz sobre el mundo entero. Subrayó que la unidad significa confianza y colaboración entre los gobiernos musulmanes y la cooperación frente a quienes son inequívocos enemigos comunes de los musulmanes. Asimismo, pidió a los líderes políticos y culturales de los países islámicos que se preparen de manera coordinada para las condiciones del orden mundial que se avecina y que no dejen que se repita la amarga experiencia de la ingeniería política y territorial sobre Asia Occidental por parte de gobiernos occidentales después de la Primera Guerra Mundial. En otra parte de su mensaje, el líder de Irán enfatizó que el otro pilar, es decir, la espiritualidad, significa el progreso de la moral religiosa. Alertó que la moral sin religión, que durante largo tiempo difundieron las fuentes intelectuales occidentales, no ha tenido otro desenlace sino el descalabro moral. El ayatolá Jamenei recalcó que la unidad y la espiritualidad están más expuestas en este momento que en el pasado a las hostilidades y el sabotaje de la arrogancia y el sionismo. Puntualizó que Estados Unidos y los demás polos de la dominación de la arrogancia están ferozmente en contra de la unidad de los musulmanes, del entendimiento entre los pueblos, los países y los gobiernos de los musulmanes y se opondrán a toda esa dominación por todos los medios que se dispongan. Para concluir, afirmó que es deber de todos los pueblos y gobiernos alzarse frente a ese maléfico proyecto estadounidense y sionista. Después de este resumen de las palabras del líder en su mensaje con motivo del Hajj, vamos a hablar con Pablo Jofré Leal, analista internacional. Él está en Santiago de Chile. Pablo, ¿qué tal? Jaime, muy buenas noches desde Santiago. Saludos para ti, Pablo. Bueno, pues ya escuchabas este resumen que hemos presentado en el porqué de las noticias. Seguramente también has tenido acceso al mensaje íntegro que está publicado además en nuestra página web. De paso, estoy recomendando a la audiencia que consulte hispantv.com. Y quiero preguntarte qué importancia tiene esta ceremonia del Hajj en la construcción de un mundo nuevo, un mundo de unidad islámica en función también de las relaciones entre los países musulmanes. Bueno, Jaime, lo primero es dar cuenta que esta ceremonia, esta verdadera peregrinación del mundo musulmán, lo que refleja es la unión de las distintas ramas, no importa
de cuál sea, ¿no? Pero están allí en función de un sentimiento, una creencia, y con una moral, con un sentido de comunidad, con un sentido de elevación espiritual, como dice Seyyed Ali Jamenei, y de perfeccionamiento moral. En la unión está la fuerza. Por supuesto. Más aún, con esas palabras le estás diciendo: no importa que se trate por todos los medios de desunir a la umma, a la comunidad del Islam. Lo importante es que ese perfeccionamiento moral y esa elevación que te da este tipo de acciones, y que lo entiendan cabalmente, dice Seyyed Ali Jamenei, primero los musulmanes y luego que eso se proyecta al resto de la humanidad, le estás diciendo que ese perfeccionamiento, que esa conducta, que esa moral, que esa forma de conducirse debe proyectarse al resto de la humanidad. Por tanto, dice que se proyecte esa luz sobre el resto del planeta. No importa la raza, no importa la lengua, la cultura, no importa la nación. Por tanto, estás hablando de unidad, y unidad en momentos en que son muchas las potencias que lo que quieren es desunir por diversas causas, ya sea por invasiones, por agresiones, por desestabilización, por sanciones, por llevar agua a su molino. Y en ese plano, entonces, le estás diciendo al mundo que este Hajj, que este asistir en peregrinación en unidad, es un referente, es un faro, es una luz, es una manera de mostrarle a los otros que es posible la unidad en la diversidad. Y eso es fundamental en momentos en que el mundo se enfrenta diría yo, a coyunturas absolutamente complejas, difíciles, ya sea en Asia Occidental, con Palestina, con Siria, ya sea en América Latina, con Venezuela, ya sea en el mar meridional de la China, en cualquier parte donde esos poderes occidentales lo que quieren es doblegar, chantajear, hay que mostrar unidad. Y qué bueno que una parte de esa humanidad está generando esa luz de unidad para que se proyecte, se tome como referencia y se avance en función de eso. Pablo, podríamos hablar de una influencia global, una influencia en la espiritualidad y en el humanismo. Esto que irradia la peregrinación a la Meca, ¿también podríamos hablar de aportes y trascendencia? Absolutamente, Jaime. Así como con esta Hajj, con esta peregrinación, también está Karbala, también están aquellas acciones que se realizan en función de conmemorar, de dar cuenta de actos, de acciones, el recuerdo de seres humanos que han tenido influencia. Yo creo que todos estos elementos lo que te están diciendo es que contra aquellos que quieren establecer polos de dominación, aquellos que quieren desunir a los musulmanes, pero que además quieren desunir el entendimiento entre los pueblos, los países, los gobiernos, hay que entonces fijarse en aquellas acciones que salen de lo coyuntural, de lo político inmediato, ¿no? Y te hablan de espiritualidad, como bien lo dices tú, te hablan de humanidad. Qué importante utilizar esos conceptos en momentos donde la deshumanización se impone en muchas partes del planeta. ¿Cómo no hablar de deshumanización en lo que hace el sionismo contra el pueblo palestino? ¿Cómo no hablar de deshumanización, aquello que se realiza hace ya 12 años contra el pueblo sirio? Por ello, cada elemento, cada ser humano que puede sentirse representado por el Hajj, que puede sentirse representado por el peregrinar y entregarse de cuerpo y alma a una espiritualidad, pero con pensamiento, para mejorar la manera en que nos enfocamos en las relaciones entre los seres humanos, por observancia religiosa, algunos, y otros simplemente por el respeto que les significa que otros crean de la manera que crean, en función de la paz. Lo creo fundamental, y es importante que en este discurso de Seyyed Ali Jamenei se interprete y se dé a conocer cada uno de los motivos que generan esta peregrinación del Hajj. Así que en ese plano le asigno la mayor importancia a este mensaje, que se ilumine de esa manera, que se dé a conocer, porque se da cuenta que el Islam precisamente tiene
esa representación de espiritualidad, de humanidad, de preocupación por la vida cotidiana del ser humano. Así que fundamental, Jaime. Gracias, Pablo, por tu opinión, por el análisis aquí en el Porqué de las Noticias a propósito del mensaje del líder sobre la peregrinación del Hajj. Un saludo desde Teherán. Nosotros vamos a continuar el programa y lo hacemos con el segundo tema previsto. Nos preguntamos ahora por qué Israel hace caso omiso a las demandas de la Organización de Naciones Unidas sobre Palestina. A la vuelta, les contamos. El Consejo de Seguridad de la ONU pide una reducción de la espiral de violencia en la Cisjordania ocupada, mientras aumentan las atrocidades del régimen de Israel contra los palestinos. Palestina está exigiendo medidas prácticas y también critica la inacción de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas abordó el martes el reciente aumento de la violencia en la Cisjordania ocupada y expresó su pesar por la pérdida de vidas civiles, en medio de la creciente escalada de agresiones israelíes que dejó 16 palestinos muertos la semana pasada. Los miembros del Consejo de Seguridad alentaron a tomar medidas adicionales para restablecer una calma duradera y reducir las tensiones, y pidieron a todas las partes que se abstuvieran de acciones unilaterales que agraven aún más las tensiones. Además, instaron a la moderación para reducir la tensión y evitar una mayor escalada. El llamado se realizó después que el régimen sionista aprobara la construcción de más de 5.700 nuevas viviendas en asentamientos en Cisjordania ocupada, lo que, según la Organización de las Naciones Unidas, alimenta la violencia e impide el acceso de los palestinos a sus tierras y recursos. El coordinador especial de Naciones Unidas en Asia Occidental, Thorwin Island, alerta de que esa política expansiva amenaza la viabilidad de un futuro Estado palestino. Los asentamientos israelíes constituyen una violación flagrante de las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Hago un llamamiento a Israel para que cese de inmediato el avance de todas las actividades de asentamientos. Hago un llamamiento a Israel para que ponga fin a la demolición de las propiedades palestinas y evite el posible desplazamiento y desalojo de los palestinos de conformidad con sus obligaciones, en virtud del derecho internacional. El representante palestino ante la ONU denunció el silencio de la comunidad internacional ante la expansión de los asentamientos del régimen de la ocupación. ¿Cómo es que el mundo entero no puede hacer frente a los colonos y sus patrocinadores? Si todos ustedes dicen que los asentamientos son ilegales y deberían detenerse, ¿por qué no estamos logrando detener este mal comportamiento que continúa robando nuestra tierra y amenazando la vida de nuestra gente? ¿Cómo es que el mundo entero no puede hacer frente a los colonos y sus patrocinadores? Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina, Hamas, condenó la aprobación para construir nuevos asentamientos. Hamas ve esto como un crimen que equivale a una agresión abierta contra el pueblo de Palestina y considera que esas acciones empujan al pueblo palestino a estar unido frente a los crímenes israelíes. El Ministerio de Exteriores palestino también condenó enérgicamente la decisión de Israel para edificar nuevas viviendas ilegales, interpretándola como una luz verde para perpetuar la ocupación y profundizar el apartheid israelí en Palestina ocupada. Rosalba Lobué es periodista, está en Caracas y con ella conversamos sobre este tema. Saludos, Rosalba. Gracias. Hoy Día del Periodista en Venezuela, saludo a todos los colegas periodistas en el mundo que luchamos por la verdad y también desde Hispan TV. Y yo me sumo a tu mensaje en nombre de todo el equipo de Hispan TV Noticias. El saludo para todos los colegas venezolanos que hoy están celebrando su día. Incluso dentro de nuestra propia cadena tenemos coterráneos tuyos, así que para ellos también el saludo y la felicitación. Bueno, Rosalba, ya veíamos una de las noticias más destacadas del día de nuestra agenda noticiosa. El Consejo de Seguridad habla de tomar medidas adicionales para restablecer una calma duradera y también reducir las tensiones entre Israel y Palestina. Y yo me pregunto, ¿más de lo mismo? ¿Qué tú crees? Sí, podemos observar precisamente ante esa interrogante si esto es parte de un discurso continuado que ha permitido a Israel seguir ocupando el territorio de manera ilegal y violenta, el territorio de Palestina,
si será o no parte del discurso o realmente es un llamado, y es lo que percibo, es primera vez que percibo un llamado con mayor fuerza e intensidad a lo que es promover un proceso de paz en Medio Oriente, ya que se observa que la espiral de violencia y de provocaciones puede conducir de manera acelerada a un proceso de mayor clima de violencia, de extremismo, de terrorismo, que pudiera causar, diríamos que males mayores en la región y amenaza realmente una verdadera amenaza de paz en el Medio Oriente. Riyad Mansour, Rosalba, el representante palestino ante la ONU, se pregunta, lo veíamos, ¿cómo es que el mundo entero no puede hacer frente a los colonos y sus patrocinadores? He estado citando textualmente. ¿Tenemos respuesta en este programa, en tu opinión, para este interrogante de Riyad Mansour? Bueno, precisamente creo que este es un llamamiento a que esta política expansiva de Israel ha sido, bueno, con una visión implacable, con la firme intencionalidad de remodelar la geografía de Cisjordania y, por supuesto, amenazar la viabilidad de un futuro Estado palestino. Es evidente que hay una violación flagrante de las resoluciones de la ONU y del derecho internacional, pero es precisamente este llamado el que debe convocar a las Naciones Unidas y al resto de los países que, si bien manifiestan su voluntad a favor del Estado de Palestina, se tomen decisiones mucho más firmes para poder frenar y repensar las opciones para pacificar este conflicto en Cisjordania, el cual amenaza a Gaza también, y que por supuesto hay una violación flagrante del derecho internacional, de los derechos humanos, un genocidio de Israel contra el pueblo palestino, el cual está violando su obligación por ser un Estado que está ocupando el territorio palestino. En esa visión como colono está obligado a proteger la vida de los palestinos en primer lugar, las propiedades de los palestinos en los territorios ocupados, y por supuesto todo ello ha sido vulnerado y violado flagrantemente durante décadas. Entonces es momento en el que las Naciones Unidas debe dar un paso adelante para frenar esta avanzada de parte de Israel. Y por supuesto también por el lado palestino vemos cómo el ambiente se está tensionando, ya que Palestina, en su legítimo derecho a defenderse, está también llevándolo a un conflicto bélico armado que pudiera causar mayor destrucción en la región, no solamente en Palestina e Israel, sino en los países que están cercanos a esto. Por eso, definitivamente, esperemos que este llamado del representante palestino ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pueda de una vez por todas pues abrir la posibilidad de una nueva mesa de negociación en la que se sienten con por supuesto la curaduría de los países aliados, se sienten al verdadero diálogo de paz y a respetar el territorio palestino, a respetar las reglas de ocupación y permitir, por supuesto, el libre ejercicio de la soberanía palestina en su territorio, el derecho a existir como Estado, como nación, como pueblo milenario además. Muchas gracias por tu análisis, Rosalba, y reiteramos el saludo y la felicitación para ti y para todos los periodistas venezolanos. Otro de los temas de esta jornada guarda relación precisamente con América Latina, con Venezuela y con Caracas, porque la ciencia ha ocupado la atención en esa región del mundo. Nos estamos preguntando por qué la ciencia puede impulsar el desarrollo de los Estados miembros de la CELAC. A la vuelta hay detalles, no se vayan. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños avanza en planes comunes en ciencia y en tecnología. Nuestro corresponsal en Caracas tiene toda la información.
Caracas fue la sede de esta reunión de ministras, ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e investigación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, el bloque que reúne a todos los países de América sin Canadá y Estados Unidos. El encuentro, se aseguró aquí, fue un punto de partida para la integración en materia científica. La articulación, la integración en materia científica, en materia de conocimiento científico, tiene una importancia extraordinaria para los problemas prácticos de la región. No estamos hablando de abstracciones, sino de la solución de problemas prácticos. Por eso se tuvo el cuidado de decir ciencia aplicada. Quiere decir, según demandan los problemas fundamentales de la región. Los representantes de la CELAC trabajaron en sesiones plenarias y en comisiones de sostenibilidad alimentaria, salud, capacidades espaciales, crisis climática, inteligencia artificial, ciencia para la inclusión social y conocimientos ancestrales e intercambios de saberes. Son unas 7 mesas muy dinámicas, 7 mesas en las que todas las delegaciones tienen representación, voto, en donde están presentando sus agendas de investigación y desarrollo, pero las agendas que pueden ser plataformas conjuntas de proyectos comunes que nos permitan una mirada integral y de integración. Aquí se dijo que fue un encuentro para acercar capacidades. Hoy se habló de que no obstante a los temas de financiamiento, porque para la investigación se necesita financiamiento, debemos avanzar y hacer las primeras propuestas para la creación de redes, incluso este propio año, porque es importante determinar las capacidades que tiene cada cual. O sea, cuáles son las capacidades de Cuba, cuáles son las capacidades del resto de los países y, bueno, ponerlas todas en función. El país anfitrión, Venezuela, propuso la creación de un centro de investigaciones latinoamericano y caribeño. Allí la participación de todos los centros de investigación de la región sería significativa cuando hablamos de más de 400 universidades, de más de 200 centros de investigación. El talento posible, la juventud orientada con vocaciones, con principios éticos para una ciencia que responde a la racionalidad de la vida, creo yo que sería la agenda para el horizonte, la agenda de prosperidad y de bienestar para nuestros pueblos. Un enfoque solidario y cooperativo para compartir saberes y conocimiento científico. Ese es el objetivo de este encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en Venezuela. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Conversamos con María Fernanda Barreto, investigadora, y está en Caracas, Venezuela. María Fernanda, ¿qué tal? Hola Jaime, siempre un gusto saludarte y un gusto saludar a los usuarios y usuarias de Hispan TV. Muy de cerca contigo la ciencia, con esa categoría de investigadora, ¿no? Correcto. Bueno, yo en la ciencia social. Bueno, pues ¿cuánto ayudaría la implementación de la teoría a resolver situaciones concretas y prácticas en la región? ¿De la teoría a la práctica habrá un largo camino? Bueno, siempre hay un largo camino entre la teoría y la práctica, pero lo cierto es que no se parte de cero. En nuestra América hay desarrollos científicos y tecnológicos, primero ancestrales, y segundo que hemos venido desarrollando, sobre todo en los últimos años del siglo XXI. Todo pasa sin duda porque además apuntemos a una visión decolonial de lo que es la ciencia y podamos hacer ciencia también desde nuestros propios paradigmas, desde la riqueza de nuestras propias culturas y nuestros propios conocimientos, tomando en cuenta que además tenemos materias primas que no existen ni siquiera en otros lugares del planeta y que en muchas ocasiones son la razón de la rapiña imperialista sobre nuestro continente. Así que obviamente es fundamental siempre avanzar hacia la unidad en todas las áreas y en el área científica y tecnológica en estos momentos que también han descrito en la reseña, momentos donde hay urgencias de salud, urgencias agroalimentarias, educativas y también para enfrentar el cambio climático, más bien el desastre ecológico que ha causado el capitalismo en el mundo, pues esta unidad sin duda es muy urgente y aunque será un camino largo, creo que ya se han dado algunos pasos en el desarrollo tecnológico, que como te digo, tiene ya desarrollos ancestrales en nuestra región, pero también en el tejido hacia la unidad entre nuestros pueblos en el avance tecnológico y científico. María Fernanda, ya casi cerrando el programa en 2 minutos, la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba hacía referencia a la economía
y pregunto si existen realmente condiciones económicas en la región para apoyar a la ciencia y la tecnología, o este también es otro asunto importante al que la CELAC debe prestar atención, más allá de la voluntad de los científicos, de toda la comunidad científica, sino también de apoyar con el respaldo económico para que todas estas investigaciones pues puedan tener fruto. Bueno, sin duda, como mencionaba anteriormente, hay grandes ejemplos de cómo hemos podido desarrollar la ciencia y la tecnología aún en contra de unas terribles situaciones económicas, y el mejor ejemplo es justamente Cuba, que desarrolló vacunas contra el COVID más que ningún otro país, además en el tiempo de pandemia, enfrentando a la vez un gravísimo bloqueo que además se agravó durante la pandemia. Sin embargo, ciertamente se necesitan recursos más allá de los magníficos recursos naturales y algunas posiciones, por ejemplo, para los lanzamientos aeroespaciales privilegiadas, para la observación que tiene nuestra América. Se necesitan recursos, y en eso es fundamental que se siga fortaleciendo la alianza de la CELAC con otras organizaciones del sur global. Específicamente ya, por ejemplo, en su última visita, el presidente Raisi de la República de Irán a nuestra América suscribió convenios en el área de ciencia y tecnología con los 3 países que visitó. También lo ha hecho China, y es de esperarse que eso siga avanzando. También Rusia ha suscrito convenios de desarrollo tecnológico y científico, es decir que también en el aspecto económico el sur global y probablemente un banco nuevo como el banco fortalecer financieramente ese desarrollo científico y tecnológico que sin duda impulsará ese desarrollo unitario que esperamos para nuestra región. Muchas gracias, María Fernanda, por el análisis aquí en El Porqué de las Noticias. Saludos desde Teherán. Ya nosotros estamos entrando en la recta final y solo nos queda tiempo para revisar cuáles han sido los tópicos, los temas más importantes del día hasta este momento en Hispan TV. El líder de la Revolución Islámica de Irán emitió un mensaje con motivo de la peregrinación anual del Hajj. Asegura que la ceremonia está al servicio del mejoramiento de la humanidad y contra los planes enemigos. Palestina denuncia en la ONU el silencio de la comunidad internacional ante la expansión de los asentamientos ilegales del régimen de Israel en la Cisjordania ocupada. Y la CELAC se reúne en Caracas, Venezuela. Define planes comunes en ciencia y tecnología para el desarrollo de sus Estados miembros. Gracias por habernos acompañado. Estaremos de regreso en otra emisión del Porqué de las Noticias, siempre por Hispan TV. En nombre de todo el equipo, pásenlo bien.